Mario Silvio Gerlero y su trabajo, su comunicación en este encuentro de docentes, investigadores y estudiantes en Derecho y Tecnologías sobre cibertotalitarismo. Hola Corina, hola a todas y todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Lo que voy a tratar de hacer es una pequeña presentación, una introducción. El material va a estar supongo, para lectura. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, en realidad yo me dedico a la sociología jurídica, vengo trabajando en sociología jurídica en los últimos, diría, creo 34, 35 años, y siempre me llamó la atención analizar el origen, me importó analizar el origen, el desarrollo, las consecuencias o el impacto de las instituciones jurídicas, ya sean normas jurídicas, el trabajo de los operadores del derecho, personas dentro del servicio de justicia, personas que interactúan con las personas que forman parte del servicio de justicia, y también la idea de gestión, la idea de dinámica en las distintas unidades de análisis, que pueden ser la Defensoría, un juzgado, la Secretaría de un juzgado, una unidad penitenciaria, etcétera, etcétera. Es decir, para mí lo importante es origen, desarrollo y consecuencia de estas instituciones jurídicas. Lo que sucede es que empiezo a pensar y a trabajar en tecnologías digitales, y en este caso la problemática de la inteligencia artificial, solo como variable interviniente en el tratamiento de un determinado fenómeno problemático. Me interesan mucho los procesos de cambio social, la dinámica de cambio social y cómo juega la tecnología digital como esta herramienta en ese proceso de transformación, y cómo va a terminar impactando en las instituciones jurídicas. ¿Por qué trabajo de manera como variable interviniente y no independiente el tema de las tecnologías? Porque empecé a analizar redes sociales hace 7 años para trabajar militancia y activismo en los nuevos movimientos sociales, porque me interesaba mucho el tema del servicio de justicia y la problemática de la digitalización, pero también por la invitación que me hizo la profesora Noemí Olivera en ese momento para integrar parte del GEXI de la Universidad Nacional de La Plata. En este contexto de distanciamiento o de aislamiento, según el caso, en esta situación de pandemia, me preocupan muchísimo todas aquellas cuestiones que generen mayores tensiones sociales, generen mayores situaciones que pueden derivar en conflicto, más allá de la existencia misma de la pandemia y las consecuencias de la pandemia. Entonces veía con mucha preocupación cierto uso, cierta importancia del activismo y militancia, pero en la fase disfuncional, en el aspecto disfuncional. Es decir, siempre vi el activismo y la militancia como un elemento positivo, por ejemplo, en chicas y muchachos que se comprometen con un fenómeno problemático que se encuentra en la periferia del campo jurídico, lo visibilizan, lo muestran, hacen que llegue a modificarse la agenda del poder legislativo, la agenda del poder judicial, inclusive del poder ejecutivo. Lo vimos con la ley de identidad de género, lo vimos con la ley de matrimonio igualitario, de muerte digna, etcétera, etcétera. El activismo y la militancia siempre lo trabajé en la parte funcional, pero hay algo más. En este tiempo de aislamiento, revisando material, revisando distintas situaciones problemáticas, también me encuentro, siguiendo la teoría de Merton, en que hay elementos que pueden llegar a ser disfuncionales. Y esto es puntualmente la
la aparición de un fenómeno que se está dando en numerosos países desarrollados, que también se da en el nuestro, que tiene que ver con la cultura de la cancelación, la cancel culture. Relacionar el activismo, el fenómeno de woke, la idea de tomar conciencia, la idea de asumir, la idea de la cibermilitancia, del militante, del activista que trabaja utilizando las redes sociales para promover sus ideas, para hacer visible una situación, pero a su vez pensar y repensar consecuencias que pueden llegar a ser negativas, generando esto de la cultura de la cancelación, con un alto impacto en las instituciones, con alto impacto en las instituciones jurídicas. Es decir, la idea del woke, la idea de WOKE, la idea de asumir una problemática, tiene una parte positiva al modificar agendas, pero también puede llegar a tener una parte negativa al clausurar los debates, las discusiones, la diversidad, clausurar la pluralidad. Y con alto impacto, decían, en el área del derecho, porque se empiezan a aparecer elementos relacionados a excepciones al Estado de Derecho, empiezan a aparecer elementos que potencian situaciones de vigilancia y control desde las redes sociales, utilizando distintas aplicaciones, utilizando distintos dispositivos, y también empieza a generar limitaciones en, por supuesto, derechos, principios y garantías. En el cibertotalitarismo, la hipótesis que trato de armar en este trabajo, que es un poco una suerte de bosquejo de ideas, es el inicio, es el comienzo de un trabajo posterior, y este contexto me permite explorar, y me encantaría recibir la devolución de todos ustedes, es ver las disfunciones de ese activismo. Me preocupa cuando él o la activista, él o la militante, lo que hace es, por una cuestión de intereses, necesidades, compromiso político, ideología, lo que fuese, también está el caso del troll, ¿no? Trata de manipular situaciones, trata de simplificar problemas complejos, silenciar a la otra, al otro, trata de generar lo que yo llamaba en el trabajo, aparece en el trabajo, hegemonías alternativas. Nos pasamos horas hablando de situaciones hegemónicas, al mejor estilo de Gramsci, rescatando a Gramsci, pero generando hegemonías alternativas en el sentido de, bueno, quién levanta más la voz, quién puede imponer un relato, quién puede construir una realidad, entre comillas, alternativa. Se silencia la disidencia y, por supuesto, se generan situaciones de conflictos. Es decir, el aspecto negativo del activismo y la militancia, que hay que tenerlo presente, es la clausura del debate. Por eso, en el texto, todo el tiempo woke va asociado con cancel culture, porque no necesariamente la militancia genera una cultura de la cancelación o una negación del problema, no es así. Pero si yo voy a hacer un trabajo de investigación de campo, soy sociólogo del derecho, mi especialización es esa, necesariamente tengo que revisar situaciones problemáticas, y esto es un problema actual frente a tanta tensión, generar más tensión, tratando de silenciar al otro, al diferente, al distinto, a la persona, al actor social que pertenece a un exogrupo que no es el mío. Trato de establecer un límite y trato de quitarle
la voz. Fíjense, una de las cosas más interesantes del paso del siglo XX al siglo XXI es la diversidad, la pluralidad garantizada por derechos, principios de garantía, por supuesto, pero hay un aspecto disfuncional, hay consecuencias, queridas o no, buscadas o no, pero que de alguna manera ponen en crisis, ponen en peligro esa diversidad, esa pluralidad de voces. Y es cuando se trata de silenciar al diferente, al distinto. ¿Por qué lo pongo en el contexto de tecnología digital? ¿Por qué lo pongo en contexto de inteligencia artificial? Muy simple, porque lo que me va a interesar de la tecnología digital, de la inteligencia artificial, va a ser el operador, el actor social que va a manipular, que va a utilizar ciertos datos. Muchas veces hablamos de las bondades de la tecnología digital, y uno de los temas que a veces me preocupan siempre se relaciona con el actor, la actora que está en la operación, el que está manejando, manipulando ese dato. Por ejemplo, en fenómenos jurídicos no va a importar tanto la existencia o la ley, claro que importa, pero me va a importar quién es el actor, la persona que va a dar, va a asegurar la efectividad de una norma jurídica, va a asegurar la efectividad, va a asegurar la vigencia de determinada ley. Bueno, pasa exactamente lo mismo con esta variable interviniente que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. ¿Quién es el operador? ¿Quién maneja cierta información? ¿Quién programa? ¿Quién juega con estos datos? ¿Qué uso le puede dar estos datos? Y ahí empieza a jugar como variable interviniente aplicaciones, dispositivos que unen en este modelo, en este intento de modelo, al activismo, al woke, con la cultura de la cancelación, que hace que, por ejemplo, me lleve a pensar, digo esto, me conviene decir esto, es políticamente correcto, y lo que estoy haciendo en última instancia es silenciar la diversidad, la pluralidad, mi opinión. Por ejemplo, es gracioso que se cancele Lo que el viento se llevó en las redes porque tiene una imagen positiva de la esclavitud, pero si Lo que el viento se llevó es una película, la mitad de la película está inspirada en la esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX. Leo una noticia hace un mes, un edificio en Edimburgo, una universidad, y una torre que tiene el nombre de David Hume, se decide cambiar el nombre de David Hume porque David Hume no respetaba principios del feminismo del siglo XVIII, creo, principios del feminismo. Es decir, llega a haber situaciones que simplifican la complejidad de la vida cotidiana. Entonces, en una situación de aislamiento, esto puede llegar a ser sumamente importante. Me va a llevar como curioso, como investigador, a analizar, a trabajar empíricamente cuando aparecen aspectos negativos de este proceso de militancia que me quitan la palabra o me sancionan por decir aquello que no es políticamente correcto. Me parece que es un fenómeno típico de sociedades disgregadas y complejas del siglo XXI, que definen al siglo XXI. Esta idea de quitarle la palabra a aquel o aquella persona que discrepa, que es diferente, que opina diferente, cuando debería ser exactamente al revés, debería darse todo el tiempo la palabra y mostrar todas aquellas situaciones, fenómenos problemáticos que quedan en la periferia del campo jurídico. Woke culture, cancel culture, me parece que terminan siendo no sinónimos, pero van de la mano cuando yo trabaje, solo cuando yo trabaje los aspectos disfuncionales. Esta era la propuesta. Pensar en los aspectos disfuncionales de algo tan interesante, tan increíble como es el compromiso de personas que luchan por mostrar
aquello que está invisibilizado. Pero ¿qué pasa cuando lo muestro y trato de cerrar el debate para que no aparezca otra situación? Podría ser usado en muchísimos problemas sociales en la actualidad, desde el feminismo a situaciones raciales, étnicas, a problemáticas que podrían ser abarcadas por la idea de justicia social. Por eso me parece que Woke, en su aspecto negativo, disfuncional, modificaría el campo jurídico en este sentido, cambiaría el sentido mismo de las distintas formas de instituciones jurídicas, sentido de la aplicación de las normas jurídicas, sentido de los trabajos de los operadores del derecho dentro del campo jurídico y de la misma gestión judicial. Esta es un poco la idea. Espero haber sido medianamente claro. Por ahí me enojo un poco. Es un texto que me enoja, porque veo elementos que en los últimos 30 años no vi. Vengo trabajando mucho activismo y militancia y no vi, se me escapó esta situación de imponer, cuando una persona o un grupo de personas, un grupo de actores sociales, impone al otro. Esto puede ser peligroso, esto puede generar mayor control social, mayor vigilancia. Esto es disfuncional, no significa que siempre ocurra. Pero yo desde la sociología jurídica tengo que estar alerta y tengo que observar lo que sucede dentro de la estructura para señalarlo cuando aparezca. Esto es un intento teórico, es una aproximación. Perdón, Corina. Muy interesante la presentación y esto va a dar lugar a muchas preguntas y a debates el día 2 de noviembre cuando se lleve a cabo el encuentro. Bueno, fantástico. Para mí fue todo un ejercicio, y estoy fascinado por todo el trabajo que están haciendo ustedes, la verdad, muy agradecido a vos, al doctor Lescano, a todo el equipo que está en la trastienda, porque nos permite explorar, de eso se trata el encuentro, ¿no? Derechos y tecnología, explorar soluciones y de alto impacto en el campo jurídico. Y como agregado a tu presentación, al contenido sociojurídico de tu presentación, le comentamos a quienes nos escuchan que Mario Gerlero es quien tiene a cargo en este momento el GEXI. Sí, pero tratando de continuar esa maravilla que organizó, que creó la profesora Noemí Olivera. Esto es así, si hay alguien que lo organizó, esa fue Noemí y es extraordinario, es sencillo trabajar así. Bueno, muchas gracias Mario y seguimos. Gracias a vos, gracias por tu tiempo. No, al contrario. Y nos vemos todos el día 2 de noviembre. Dale, cariños. Saludos a todos.